muchas gracias. Soy el doctor Víctor Moreno. Estoy a sus órdenes y esto es pura cortesía. Es realmente, aunque no los veo muy bien, sí me intimida estar ante tantas mentes brillantes. Lo que mucho agradezco al Colegio Médico de Tlaquepaque, al doctor Mario González, a la doctora Guadalupe Sánchez por la invitación. Me siento verdaderamente honrado y afortunado de poder compartir un pedacito de la vida con ustedes. Y también agradezco la apertura del colegio de ustedes, compartirnos a través de la palabra con un tema que tal vez para muchos no tenga mucha relación con la medicina, pero afortunadamente en la práctica médica hospitalaria la tanatología gana cada vez más espacios. Y esta conversación tiene, yo me suelo mover mucho, esta conversación tiene dos intenciones. La primera es mostrar los conceptos elementales o básicos de la tanatología, y la segunda trata de llevarnos a la reflexión acerca de esas pérdidas que hemos experimentado o sufrido a lo largo de nuestra vida. Y con esto tal vez una tercera, el difundir, el divulgar y crear un poquito de interés en ustedes en la tanatología. Tanatología, término acuñado por primera vez en 1901 por el doctor Elias Mechnikov, médico ruso, que cabe mencionar que años después recibió el premio Nobel de Medicina por su teoría de la fagocitosis. Decía el doctor que la tanatología no trata de los tanates, es cierto, es una cosa totalmente distinta. La tanatología, a partir del doctor Mechnikov, se empieza a aplicar o se incorpora a la medicina forense. No es hasta los años 60 del siglo pasado que la doctora Elizabeth Kubler-Ross, pionera y madre de la tanatología clínica moderna, y a través de su investigación, observación, entrevistas, pero sobre todo a través del acompañamiento de pacientes terminales, se habla de miles de acompañamientos de pacientes terminales, es que le da forma a la tanatología como hoy la conocemos. En México, el doctor Alfonso Reyes Subiría, alumno de la doctora Kubler-Ross, quien era médico y psiquiatra, empieza a formar tanatólogos y en 1994 funda la Asociación Mexicana de Tanatología. Y aquí en Guadalajara, la doctora Guadalupe, amiga de toda la vida, y su servidor, pertenecemos a Humanizar para Sanar, una institución de acompañamiento tanatológico y formadora de tanatólogos. Recién iniciamos el 8º diplomado, el día 8, que están invitados, todavía hay espacios y hay interés. Nos avala el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, donde tenemos nuestra sede y donde realizamos nuestra labor totalmente voluntaria, acompañando a pacientes, cualquiera que sean, no necesariamente terminales, a los familiares de los pacientes y al público que llega buscando ayuda de este servicio. Les decía que ha ido ganando espacios porque la doctora Guadalupe es testigo que ya derechos humanos, la fiscalía, inclusive aún no siendo un servicio establecido dentro del hospital, ya recibimos interconsultas para atención de pacientes por parte de servicios médicos. Además tenemos grupos de ayuda mutua que pueden mandar pacientes o personas, no tiene costo, todos los días de la semana, y de manera muy interesante, a partir del año pasado ya tenemos un grupo de tanatología infantil. Esperamos que se Thanatos, muerte, logos, estudio, tratado, discurso, sentido. Se dice que la palabra, la acepción sentido era la más usada, pero se fue perdiendo, permaneciendo solamente estudio o tratado. Estrictamente, la tanatología estudia el sentido de la muerte. Es una disciplina científica que estudia el proceso de morir y la muerte misma. Su finalidad principal
tratamos de que el paciente, aparte de curar o intentar curar este dolor, llegue al final con una muerte adecuada. Y se puede oír paradójico que algo tan doloroso pueda ser adecuada. ¿Sí existirá una muerte adecuada? Por favor. ¿Sí? ¿Cómo sería una muerte adecuada? Digna. ¿Perdón? Perfecto, también son buenos tanatólogos. Exactamente es eso. En principio, respetar los derechos humanos del paciente. ¿Cuáles serían los derechos? Los mismos que tenemos todos. Tratar de ofrecer la mejor calidad de vida en esta etapa última de su vida. Respetar el derecho a la información. Hay una encuesta inglesa que dice que 9 de cada 10 pacientes terminales prefieren saber la verdad de su situación y 5 de cada 10 médicos se niegan a hacerlo. Respetar el derecho a la información de su padecimiento, tratamiento, evolución, pronóstico. Si el paciente así lo pidiera, de ser informado el tiempo que tentativamente le queda de vida. El derecho a tomar decisiones si está en condiciones de hacerlo. El derecho, como bien decían, a ser tratado con dignidad. El derecho, como decía la doctora, a estar rodeado de los seres que quiere, de los seres que ama. Y si así lo decidiera, a morir rodeado de ellos. Y que al final, la muerte sea con el menor dolor y sufrimiento posible. Este sería el fin principal de la tanatología, pero no es el único, porque también trata todos los duelos provocados o generados por las pérdidas significativas que tenemos a lo largo de toda nuestra vida. En el caso del paciente terminal, se trata de acompañar a los sobrevivientes para que transiten por este duelo de la manera menos dolorosa posible. Hay palabras claves en la tanatología, una de ellas también es pérdida. ¿Qué perdemos? Lo que es nuestro, nada más. No perdemos lo ajeno. Perdemos lo que es propio, pero que nos conforma. Por eso hablamos de pérdidas significativas. Separación o distanciamiento que algo o alguien que de alguna forma nos constituye. Perdemos lo que no tenemos también, como serían los sueños, los proyectos, las ilusiones, los planes. Cambio de estado de un objeto o persona que ha sido significativo en nuestra vida, las separaciones, los divorcios. ¿Por qué son importantes las pérdidas? Porque las pérdidas son generadoras de duelo. ¿Y qué es el duelo? Dolus, dolor, reto, enfrentamiento. Es un proceso de adaptación o readaptación emocional que le sigue a cualquier pérdida significativa, por supuesto. Y aunque básicamente está enfocada al aspecto psicológico, el duelo tiene implicaciones en todas las esferas de la vida del ser humano. El duelo hace cambios a nivel psicológico, por supuesto, biológico, físico, intelectual, social, económico. La tanatología trata que al final de este duelo, esta experiencia sea enriquecedora y regresiva. Elizabeth Kubler, en su observación de pacientes, encontró que todos pasaban por una serie de eventos y propuso este esquema de fases de duelo. Ese es el modelo de fases de duelo de Elizabeth Kubler, conocido seguramente por todos, ¿sí? Porque esto es aceptado en la psicología, por supuesto, y en muchas áreas de la medicina. Cuando tenemos una pérdida que nos produce un duelo, la primera reacción es negarnos a esa realidad. Y es una negación o es un evento lógico o congruente porque queremos evitar el dolor, que esta noticia adversa, este diagnóstico grave o terminal o la futura separación o divorcio hace que nos protejamos negándonos, diciendo no es cierto, esto no me puede pasar a mí, fue un sueño o una pesadilla. Y cuando finalmente nos damos cuenta que es cierto, nos enojamos y reclamamos a todos, a nosotros mismos, ¿por qué no hice esto?
hasta con nuestras creencias y envidiamos a las personas que no tienen un problema como el nuestro. Cuando los niveles de ira van bajando, empezamos a negociar. Y en este país es muy común. Tradicionalmente somos buenos para ofrecer mandas. Prometemos portarnos bien si la pareja nos vuelve a aceptar, aunque sea por 2 semanas. Prometemos portarnos mejor, ir a misa, hacer penitencia. Y si esto no se da, como habitualmente no pasa, la tristeza profunda o la depresión, que tal vez sea la fase más problemática del duelo, porque no todos quieren o no todos pueden salir de la depresión, pero afortunadamente la mayoría se sale de ese aislamiento, de esa necesidad de estar solo, esas ganas de no hacer nada, y empezamos a perder capacidades, inclusive a bajar nuestro rendimiento escolar, nuestro rendimiento laboral, nuestra capacidad intelectual y nuestras ganas de vivir finalmente. Y por último, la mayoría de personas llegamos a la última fase, que es la aceptación, donde empezamos a sentir un poquito de paz que habíamos perdido, un poquito de calma, y tratamos de ver que la vida tiene que... Oye, ¿tú sacaste sillas de aquí dentro del cine? Sillas. En la tanatología básicamente allá atrás del escenario. tratamos o manejamos este tipo de duelos. Hay autores que le ponen muchos. El duelo normal es el duelo por el que todos hemos transitado. Existe una herencia biológica de aguante, de resistencia, de sobreponernos, que hoy se llama resiliencia, pero esta es una herencia biológica. Todos los seres humanos tenemos esa capacidad de soportar adversidades y quedar prácticamente como antes, y esto es exactamente la resiliencia. Acuérdense de los temblores del 95, las explosiones del 94, de abril del 94, no me recuerdo, 92, qué bueno. Donde por supuesto todavía existe gente que está sufriendo y no puede superar ese duelo, donde todavía hay gente que lamenta las pérdidas que vivió, y no quiere decir que superar un duelo no lo lamente, simplemente hay gente que sigue paralizada. Yo tengo ahorita un par de pacientes que no pueden salir después de tantos años. Eso se le llama un duelo crónico y patológico. Pero la mayoría de personas, tanto en el temblor como en cualquier desgracia a nivel mundial, tiene esa capacidad, y sin ninguna ayuda especial sobresale a esa adversidad. El duelo anticipado es aquel que cuando sospechamos de una noticia adversa, un mal diagnóstico, empezamos a prepararnos y empezamos a arreglar asuntos, a arreglar papeles, a arreglar situaciones que hacen que entremos, cuando nos certifiquen, nos hagan válida la noticia que no esperábamos, que no queríamos, no se nos haga tan difícil transitar por este duelo. El duelo retardado también es un duelo que evitamos por evitarnos el dolor de enfrentarlo, pero esto, señores, señoras, es como la ley. El desconocimiento de la ley no nos exime de la culpa. Lo vamos a pagar. Y esto es muy frecuente en nosotros los médicos, y lo vamos a ver más adelante. El duelo crónico, bueno, ya lo comentábamos, es aquel que no podemos o no queremos superar. De hecho, hay escenas muy interesantes de cómo es posible que yo siga vivo y feliz y mi ser querido esté muerto. Pues no puedo ser feliz, o estando separada, o estando divorciado o divorciada. Y este duelo se convierte en un duelo patológico con todas las enfermedades que ustedes se imaginen. De hecho, la OMS nos dice que la enfermedad en nuestro tiempo, y seguramente consultas lo ven, la enfermedad más importante en nuestro tiempo es la soledad, y la soledad es una enfermedad que también nos lleva a la muerte. Se dice que una persona que se abandona a la soledad y no crea vínculos importantes en los siguientes 9 años
los factores que influyen en la elaboración del duelo. Factores que nos ayudan a elaborar, es otra palabra tanatológica, elaborar nuestro duelo. ¿Qué factores son? Historia personal, antecedentes, experiencias de pérdidas, nivel socioeconómico, y me adelanté a la foto, pero recuerdan esta película. No es lo mismo atravesar una situación como esta jodidos que con las posibilidades que tenía este señor. ¿Están de acuerdo? Sí, no es lo mismo. Yo tengo un paciente, un amigo realmente, que a su hijo le balacearon en cosa rara en este país con tanta seguridad y está parapléjico. Desde hace 3 años, tenía 20 años entonces el muchacho. No es lo mismo la situación de él, que tiene que adaptar un sub para meterlo, que tiene que trepar escaleras para subirlo, vivir un duelo como este, con estas posibilidades. Pero finalmente, jodidos o no jodidos, es algo que tenemos que transitar, no podemos evitarlo. La vida, amigas, amigos, está llena de pérdidas, todos los días. Pero también está llena de ganancias, y muchas ganancias. Pero desgraciadamente nuestra condición humana permite que las pérdidas nos hagan mucho más daño que el beneficio y gozo que nos proporcionan las ganancias. Esta es nuestra forma de ser. Tenemos una capacidad increíble para hacernos no felices. Mucha gente dice que la misión del ser humano es ser feliz. Lo que más encontramos es gente infeliz. Tengo un amigo que es médico, ya atravesado, Jaime. No es amigo realmente. Él me buscó y me contó su historia. Lleva aproximadamente 15 cirugías y en todas se ha escapado por un peligro de la muerte y sigue vivo. Y me buscó porque se dio cuenta que andaba en esto de la tanatología y me decía: Víctor, toda la gente me dice que yo tengo una misión y no sé cuál sea. ¿Sí tendrá una misión? ¿Sí? ¿Cuál sería? Nada más esa. Así le contesté. Te vas a morir a lo mejor en la siguiente cirugía. Sé feliz, ama lo más que puedas. A lo mejor en la siguiente cirugía te mueres. Esa es tu misión, ser feliz, ama a tu esposa, ama a tus hijos. Y ya en la juventud, en México, al igual que la mayoría de países occidentales, a los 18 años alcanzamos la mayoría de edad o la edad adulta. Eso no quiere decir que alcancemos la madurez. Y a través de sus diversas etapas o con sus diferentes etapas, esta es la etapa más larga de la vida y en consecuencia la etapa en que más pérdidas vamos a presentar. Ya desde la juventud empezamos a vivir momentos que van marcando nuestra vida y empezamos a presentar y a experimentar y a transitar por las pérdidas. La misma entrada a la edad adulta, la entrada a la universidad, que para muchos, sobre todo quien me es contemporáneo, era muy doloroso no entrar a la universidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Los que me son contemporáneos, porque hubo muchos jóvenes. Hoy afortunadamente hay muchas universidades muy buenas, muchas escuelas gratuitas, pero que han disminuido un poquito el dolor que provoca no entrar a la escuela. La búsqueda de la pareja, el nacimiento de los hijos, la resituación social y por supuesto el aumento de responsabilidades. Podrán darse cuenta, yo soy de bulbos, perdón. La tecnología es magia del hombre blanco. En el calendario 2016 fueron admitidos el 45% de los solicitantes a la UDG. Esto habla de que el 55% no entró. Esto provoca, por supuesto, pérdidas y duelos para padres que no tienen la posibilidad de enviar a sus hijos a otras escuelas. Yo recuerdo mucho cómo se usaba en nuestros tiempos y eran dramas los que encontrábamos en las listas, ¿se acuerdan? Gente llorando.
no teníamos otra opción más que la autónoma, y la autónoma era imposible, al menos para mí y para muchos. Nos quedaba la opción de trabajar nada más, o del Instituto Torres Andrade, o de Luisita Te Capacita. Hoy no, afortunadamente hay muchas opciones, pero esta opción provoca también otro duelo. Cuando el joven todavía sale de la universidad, vean los datos. En el 2015, 3.3 millones tenían trabajo en Jalisco. 725,000 universitarios son los únicos que están inscritos en el padrón laboral. Aunque hay más acceso a las universidades, hay menos acceso al trabajo. Y ya tener una carrera, una profesión, no es garantía de tener no solo un buen empleo, a veces ni siquiera un empleo. Yo viví un par de años en Estados Unidos y es lamentable ver a tantos profesionistas trabajando en la construcción, en la jardinería, en los hoteles, en los restaurantes, y aquí en México en los Uber. Que tampoco es malo, también es digno. Bueno, la búsqueda de la pareja, ¿verdad? Donde la panza se llena de mariposas revoloteando, que no siempre termina de la mejor manera, por lo menos para una de las dos. Y estos son duelos efectivos para la persona que tenía sueños, que tenía expectativas de vida, y para los padres que también las tenían. Y el embarazo no deseado en jóvenes es alarmante, las cifras que se manejan, sobre todo en Jalisco. Nacimiento de los hijos. Ustedes estarán de acuerdo conmigo que un hijo siempre es una buena noticia, sobre todo si la familia está más o menos establecida, más o menos ubicada. Pero estos casos estamos viendo diario, que ni siquiera en edad tienen la preparación suficiente. Y ahora aún, cuando el príncipe azul se convierte en mago y desaparece como por arte de magia y las deja solas, y viene por supuesto una situación laboral y el aumento de responsabilidades, muchas de esas responsabilidades cubiertas o saldadas por los padres o los abuelos. Créanme que si esto no fuera un duelo, si no fuera un problema, no habría mujeres no abandonando a sus hijos en las puertas de una iglesia, tirándolos a la basura, porque lo hemos visto en esto. Llegamos a la edad en que estamos todos, la mediana edad, con las pérdidas propias de nuestro tiempo, el envejecimiento, las enfermedades, el desempleo, el divorcio, la independencia de los hijos. Si se fijan, todas esas son oportunidades de crecimiento, pero tenemos esa capacidad increíble de ser, así como tener vocación de mártires para sufrir por todo, y finalmente la muerte. El envejecimiento es tanto nuestro temor a ser viejos o a parecer viejos, que llegamos a soluciones ridículas. Yo me dedico básicamente a la nutrición y el control de peso. Muchos años hice mucha medicina estética. Y era increíble que al estar operando, no solamente mujeres, hombres, muchos hombres, inclusive fisiculturistas, al estar operando a la mujer en pleno quirófano, la próxima vez me hace esto. Todavía no acabamos una y ya está pensando en la otra. Y hoy no sé, amigos, si les pasan sus consultorios, sobre todo en mujeres, pero en hombres también se da. Hay un miedo casi patológico a envejecer. ¿Sí? Le decía una paciente el lunes, está llorando porque tenía un miedo terrible a envejecer. Y yo, desgraciadamente o afortunadamente, soy muy nula y le decía, pues no hay más que dos opciones: envejecer o te mueres. Él escoge. Está pesando mucho envejecer en este momento. Las enfermedades, no solamente las propias, que a veces son las que duelen menos, las de la familia, con todo lo que supone nuestros servicios públicos, la pérdida de
de una extremidad, de un familiar, que a veces, insisto, es más lamentable que un problema propio, la enfermedad de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestra pareja, todo esto provoca, por supuesto, un duelo. Desgraciadamente, hay muchas cosas en la vida que no queremos aceptar o entender o que desconocemos. A veces no entendemos por qué sufrimos o cómo resolver este sufrimiento. Escenas lamentables. Bueno, afortunadamente esto es de un país, porque México no hay desempleo tampoco. El empleo no solamente nos da la capacidad económica de sostener a nuestra familia, hay algo que nos da todavía más importante, aunque poco a poco también se ha ido perdiendo. El empleo nos dignifica. El empleo hace que el hombre sea digno, hace que la mujer sea digna. No sé si han visto algún familiar que está en una situación de desempleo, cómo se comen las cosas. Y esto es un duelo increíble. Y miren, de aquí me regreso hasta el joven estudiante, perdón, el joven estudiante, el egresado, el desempleado. Seguramente han oído que en Japón, en la India, es altísimo el índice de suicidios de jóvenes por no entrar a la universidad, por no obtener las calificaciones más altas para acceder a los mejores empleos. No estamos lejos. ¿Saben cuántos suicidios hubo el año pasado en Jalisco? 597. El 52% de jóvenes de 18 a 24 años. El 22% del total de los suicidios fue por cuestiones económicas. ¿Qué nos dice? Desempleo, pobreza, falta de dignidad. Miren qué lamentable. Nosotros, los que ya rebasamos esta edad, ni siquiera lo que tenemos de ser ayudantes de almacén. Y a veces, un día les platicamos los compañeros médicos, aquí con tantas mentes brillantes y tanta experiencia acumulada, ¿qué tal si hiciéramos la prueba de ir a pedir empleo a alguna institución? ¿Nos darían a esas alturas de nuestra vida? Y hay o no experiencia. En el Word. Oigan, es lamentable ver eso. Exactamente. El divorcio crea duelos increíbles. Cuando hay un divorcio, hay casos muy excepcionales. Hay divorcios donde las dos personas quedan fantásticamente bien porque su relación fue una auténtica equivocación. Los dos quedan perfectos, pero en la mayoría de divorcios o separaciones, uno de los dos queda mal y a veces muy mal. Y a veces, por años, tengo una paciente que tiene 25 años que no puede perdonar que su esposo la haya dejado, no le quiere dar el divorcio. ¿Cómo va a ser feliz él? Y, insisto, uno de los dos queda muy lastimado, pero si hay hijos en cualquier divorcio, los hijos quedan lastimados. Y otra vez, no estamos lejos, el divorcio, el matrimonio actualmente tiene una vigencia o duración de 7 años, en Jalisco de 5. En el 2014, la última estadística que encontré, 18 divorcios cada día. Agreguen, así es de que muchachos, si se piensan casar, no lo hagan. Ahí estoy viendo los jovencitos. 18 diarios, agréguenle las separaciones, las dejadas, las arrepintadas. Uno de cada 2 matrimonios va a terminar divorciado en un lapso de 2 a 4 años. Si es en segundas nupcias, 7 de cada 10. ¿De qué nos habla esto? De un duelo social que tampoco nos está preocupando, lastimosamente. La independencia de los hijos, el nido vacío. Esto le afecta sobre todo a las mujeres. ¿Sí están de acuerdo? ¿Por qué? Porque la mujer está diseñada para guardar, retener, conservar. Le duele mucho más cuando el hijo que se independiza es el varón. ¿Por qué?
Por supuesto también por la hija, pero el varón pesa más. Porque la mujer tiene una necesidad indispensable, una necesidad de sentirse necesitada. Y lo vemos desde que los hijos son pequeños. ¿Se acuerdan o han visto escenas del primer día de clases? Las mamás van platicando, ay, ya platiqué con esto, con esta, pero si llora, ¿qué voy a hacer? Me va a dar mucha vergüenza. Y llegan a la puerta de la escuela y como Pedro por su casa se va el chiquillo sin decirle adiós, la que llora es la madre. ¿Sí? La independencia de los hijos duele mucho, créanme, duele cuando los hijos se van, pero créanme, todavía más, duele más cuando no se van. Y lo estamos viviendo. Yo tengo pacientes que no hayan que hacer con sus cuarentones en su casa, cuarentones. Cuenta mucho también cómo se vayan los hijos. No es lo mismo que se vayan así con bombo, bueno, con sombrero y guitarrón, aunque a los 2 años regresen con la cola entre las patas, que se vayan de esta manera. Ay, no. Desgraciadamente, esto provoca un duelo como país que tampoco nos preocupa de pasada. A quienes, como a mí, les gusta ver noticias, ya solamente contamos cuántos fueron hoy. No hay cifras exactas de los desaparecidos en este país, pero de verdad no quisiera ver a nadie atrás de un cartelón de esos buscando a su hijo. Se dice, inclusive en la tanatología se dice, que el duelo más fuerte, la pérdida más fuerte y dolorosa es la muerte. Para mí es esto. El no saber, no tener un lugar donde llorarle a mi ser querido. Y nada más para que se den una idea, como país no somos nada solidarios. Somos solidarios, somos mexicanos cuando juega la selección el 16 de septiembre. Pero ante estos eventos, miren, los desaparecidos nos faltan a todos, así debería de ser. Si se acuerdan, una de las marchas más numerosas o multitudinarias, dijeron que habían sido como 50,000 personas en el DF. Vicente Fernández metía 150,000 en el Zócalo. En el diplomado hay una tía de un muchacho de estos, y las cifras son espantosas. De hecho, no existen cifras. Se dice que hay 30,000 desaparecidos en lo que va del sexenio, hay quien dice que son 70,000 hasta 150,000 y más de 300,000 desplazados por la inseguridad que existe. Esto nos queda para la reflexión, porque esto es una pérdida como sociedad. Espero que no sea algo personal. Y esto, el miedo a la vejez. Imágenes de una persona mayor de buena posición económica, varón, para ir parejos, buscando la igualdad. También ese es otro tema muy interesante. Solos. Esto es a lo que tenemos miedo. A envejecer, a estar solos. Otra vez, no es lo mismo tener los recursos para estar solos, como nuestros viejos, que aparte de viejos solos tienen que buscarse el sustento todos los días. Criminal, una mujer desveladamente sola. 15 hijos, sí. 15. Ese es el miedo, precisamente. Hay una paciente que me decía, doctor, me van a operar y tengo mucho miedo. ¿De qué lo van a operar? ¿De la vesícula? No, hija, esto es bien fácil. Tengo miedo que me hospitalicen, que regresando mis hijos no me dejen entrar a mi casa. Afortunadamente todavía existen pocas, pero existen familias donde los viejos todavía son importantes. Viejos que vivieron una vida tan intensa que no quieren que se acabe, y si no vayan al santuario y al expiatorio a verlos bailar fantásticamente. Pero esta imagen es la más lamentable. El 80% de los viejos asilados está abandonado. Pueden pagar las cuotas, pero está abandonado. No reciben visitas. Si alguno de ustedes ha ido a un asilo, esta es la escena, esta es la imagen. No hay otra.
Hay jóvenes voluntarios que se apiadan de ellos y van a visitarlos, pero la familia no. ¿Qué están haciendo? ¿A qué los mandan? ¿A que se mueran? Tristemente. Y bueno, la lápida, cualquiera que sea, cristiana, judía, musulmana, budista o hindú, es de las pérdidas que experimentamos los seres humanos más fuertes y dolorosas. Se dice que cuando se expone esa lápida, el cadáver se llevó 4 o 5 corazones más. Pero insisto, desde mi perspectiva, la más dolorosa es la ausencia sin ninguna evidencia. Y lo he comprobado. Tengo también una paciente que diario, bueno, cada vez que iba, si somos los mexicanos exagerados para todos, cada vez que iba, ¿cómo se llama? Ojerosa, feguita, descuidada. Siempre el problema era un hijo. No lo hay. Ya lo busqué en los hospitales, en la casa. Ya después lo hallaba. Y así, siempre. Un día llegó con el pelo teñido, taconeando, bien bonito, bien maquillado. Oh, qué guapa. Dice, ya encontré a mi hijo. Ya sé dónde está. Ya me lo mataron. Ya sé dónde está. Y en la muerte también hay pérdidas significativas, unas más que otras, aunque todas tal vez igual de, no creo igual de dolorosas, pero sí más significativas que otras. La primera, y estarán de acuerdo conmigo, es la muerte de un hijo. Yo tengo una reacción casi obscena por la muerte, y la muerte de un niño se me hace absurda, se me hace una de las muertes más absurdas, también la de un asesinato. Pero la muerte de un hijo, cuando no encuentro una expresión más fuerte, no sé si el colegio me permite decir que es una mentada de madre que un padre entierre a un hijo. De hecho, no existe una palabra que designe a alguien que perdió a un hijo. En hebreo existe algo, no sé si lo digo bien, shohol, sin hijo, pero por supuesto que podemos decirnos huérfanos de hijos. Y también depende cómo haya muerto ese hijo. Un suicidio, como buenos mexicanos los escondemos, nos avergüenza que alguien se suicide. Y en el diplomado encontramos a mucha gente que ha vivido esas experiencias. Ella es testiga de una compañera diplomante que había hecho un pacto después de que perdieron a su hijo, único. Había hecho un pacto con su marido de suicidarse. Hasta ahí llega el duelo. Y médicos, corríjanme, no hay alteraciones físicas, biológicas en todos los ámbitos del duelo. Sí. Perdón, bueno, ya me los iba a descabechar a los médicos. La muerte que le sigue es la muerte del cónyuge, que para muchos es un verdadero privilegio que se vaya, pero también rompe cuando existe el amor maduro, el amor conceptual. Una cosa es el enamoramiento, y ese es otro tema fantástico. Cuando existe el amor conceptual, la muerte de la pareja rompe con el esquema de pareja, con los proyectos de vida como pareja, con los proyectos de vida personales, con los proyectos de vida de los hijos. La mujer o el hombre pierde a la vieja, o los hijos pierden a un padre. Y la tercera muerte significativa es la muerte de los padres, que a la edad que sea, nos duele. A la edad que tengamos nosotros, nos duele. Podemos decir que quedamos huérfanos. Y también, si el agravante o si está agravada por un suicidio, que también está muy presente, es otra de los porcentajes interesantes de duelo, de suicidio, que hasta la década pasada era quien más se suicidaba, los adultos mayores. Bien. ¿Por qué existirá el dolor y el sufrimiento? Nada más porque somos humanos. Nada más. Porque a lo largo de nuestra vida experimentamos la triada trágica de la vulnerabilidad, la fragilidad y la plenitud. Desgraciadamente,
nosotros conscientes de nuestra finitud, nos negamos a ella. Dice que hay vejecidos con el mal. La mayoría de seres humanos nos negamos a la muerte porque nos da miedo morir. Y hay quienes sí aceptamos la muerte, pero no para vivir sufriendo y angustiados por ella. Esta es la parte muy interesante de su propuesta, para vivirla intensamente. Para vivirla, antes había una frase que decía: vive cada momento de tu vida como si fuera el ¿qué? El último. Si fuera el último no sirve de nada. Cámbienlo por si fuera el único, porque es el único, no hay otro, no hay otro. Abran los cajones, de veras, amigos, amigas, abran los cajones, saquen el vestido nuevo, el calzón que tienen guardado para el evento especial, la botella de vino, y tómensela. Ese vestido, ese traje bonito, hecha no sé qué, al mano, se los van a poner en mano. Hay quien no se, si es que se los ponen, si no se lo lleva el otro, ¿sí? Se lo lleva el ganador. Saquen las copas, no le dice que se quebren, la vajilla, los cubiertos. Yo pensé que la palabra... Un día especial es hoy. Somos tan curiosos que le regalamos juguetes a los hijos y los guardamos. Al encargado. ¿No es cierto? Había un señor cuando estaba en edad de merecer. Todavía merezco, por supuesto. Había el papá de un amigo que tenía una botella, que decía que era una botella carísima y viejísima. Hasta después supe que todo eso es mentira, porque los vinos viejos es lo único que tienen, viejos. Tienen que ser vinos especiales para que de veras duren, cuidados especiales. Un vino viejo es vinagre. Pero nos la presumía y nos decía que para un evento especial, que nos iba a dar un traguito a nosotros. Un día andábamos así bien cuetes que ya no hallábamos qué tomar y mi amigo abrió su botella y nos la echamos. ¿Dónde está el evento especial? Para nosotros, pero para él. Era para él, ni cuenta se dio. Lo peor es que eso así le fue a mi amigo. Los seres humanos somos los más precarios, ¿están de acuerdo? Nos tienen que cargar casi por 5 años, alimentar, cambiar de ropa, dar de comer, etc. Y al final, y a veces a medias, tendemos a negar esto que ya hablábamos en nuestra vida, y sufrimos porque establecemos vínculos afectivos. Los animalitos, por más cariñosos que sean, pienso que se establecen un perro fantástico, ¿verdad, Lupe? Un perro fantástico, sí tiene un vínculo conmigo muy importante, creo yo. Bueno, ¿el médico tiene sentimientos? ¿Sí? Por supuesto, y un silogismo nos puede aclarar perfectamente o contestar exactamente que sí. Todos los seres humanos, ¿se acuerdan de los silogismos? La lógica dialéctica. Hay que acordarnos de la pregunta. Todos los seres humanos tienen sentimientos. Primera premisa. Todos los médicos son seres humanos. Segunda premisa. La conclusión, luego entonces, todos los médicos tienen sentimientos. Por supuesto que tenemos sentimientos y que sufrimos pérdidas igual que el chofer, el conductor, el arquitecto, el máster, el señor que nos hace el favor de limpiar la basura, la enfermera. Desgraciadamente, tal vez la pregunta sería: ¿los médicos expresamos nuestros sentimientos? La excepción siempre va a ser la regla. No todos. ¿Por qué será que no manifestemos nuestros sentimientos? No hay respuesta correcta. Esta es una respuesta muy personal y todas son correctas. Pero es interesante saberlo, para saberlo todos. ¿Por qué será que no manifestamos nuestros sentimientos? Puede ser el carácter de cada persona, la manera de ser de cada persona, por el miedo de Exacto. Yo busqué imágenes mexicanas de médicos en estas posiciones en internet. Yo fui médico del Seguro Social 12 años y nunca las vi. Pero por cansancio. Aquí queremos imaginar que es por dolor.
Tristemente, entre más capacidad intelectual o académica, entre mayor nivel académico, es más difícil expresar una posición. Y por supuesto, los médicos tenemos las mismas pérdidas de salud que Juan Pérez, que Patricia López. Nos duele igual. Pero lo que dijo la doctora es muy importante. La bata blanca que sigue siendo símbolo de estatus, de respeto, de orden, de distinción. Porque en un principio su uso era protegernos de posibles contagios. ¿Se fijan? Así lo usamos todos. Bueno, aquí qué bueno, ¿no? Ahí está muy bien puesta. Esa era la función de la bata, protegernos de posibles contagios. Y hoy nos protege, bueno, ya lo usamos así, pero nos sigue protegiendo del dolor, del sentimiento, del miedo, de la frustración de nuestros pacientes. Y al mismo tiempo protege mis sentimientos y los guarda para no expresarlos. ¿Sí? Mucha gente admira a este hombre. Me decía una paciente, es que en el seguro son remulas. Sí, yo sé, yo estuve ahí. Dice, pero por lo menos fueran de atinados, porque así nos dicen, ¿verdad? De atinados como el doctor tal. Le digo, mija, si yo tuviera 5 médicos a mi servicio y 2.500 exámenes, le atinaba todo. ¿No? No es gracia. Y un solo caso además. Exacto. Miren, yo entiendo, y esta es la parte que me llama mucho la atención al tener la oportunidad de estar con ustedes. Tengo un paciente médico que le van a amputar una pierna y está tan renuente a hacerlo que prefiere morir. Bueno, no hay quien te detenga, pues ni modo. Yo sé que no va a ser así, pero son las etapas del duelo. Somos muy renuentes a expresar, a ser sensibles, a ser empáticos. Y lo entiendo, nuestro contacto diario, sobre todo el médico del hospital, nuestro contacto diario con el dolor, la enfermedad y la muerte misma, hace que nos autoprotejamos y nos dediquemos estrictamente al diagnóstico y el tratamiento de nuestros pacientes. Pero créanme, médicos, doctoras, poco veneno no mata. Poco veneno no mata, y el sentirnos, ¿cómo dijo usted, doctora? ¿Débiles? No, más bien miedo a que te da uno. Pero eso pasa hasta en las relaciones humanas, ¿no? El sentirnos, el mostrarnos sensibles o empáticos con nuestros pacientes no nos muestra débiles, no nos hace débiles, nos hace humanos. Nos hace humanos. Y como humanos, como ya vimos, el médico es un ser humano también común y corriente. Como humanos también negamos nuestra finitud y nos da miedo nuestra propia muerte. Nos da miedo también llegar a viejo. Y si a eso le agregamos, hay que ver imágenes raras, muy escasas, el médico, la mujer y la muerte. No sabía cómo se pronuncia, es que se los puse para que, no sé si ya lo habían visto, pero es un cuadro hermoso. Sí, y si al médico, si le agregamos que al médico la sociedad equivocadamente, y hay muchos médicos equivocadamente creen que nuestra labor es luchar contra la muerte, vamos a estar o vamos a seguir viviendo una crisis constante y perversa, o vamos a caer en la desensibilización, que tal vez les echa a perder la comida y la tarde. Pero les aviso que todos nos vamos a morir. Que vivir es una enfermedad mortal. Y que si la vida es un juego, de este juego nadie sale bien. Y si nos creemos que los médicos tenemos que luchar contra la muerte, siempre vamos a salir perdiendo. ¿Estamos en ese, doctor? ¿Sí? Poco veneno, sí, el doctor Gallegos. Poco veneno no mata, les decía. Dense la oportunidad de ser sensibles y ser empáticos. Todavía a finales del siglo pasado, la ciencia, los científicos desestimaban la importancia o el valor de las emociones y los sentimientos.
Y no solamente los desestimaban, sino que afirmaban que estos eran un estorbo para el crecimiento intelectual de los seres humanos o de las personas. Afortunadamente, a finales del siglo y en lo que va de esto, la misma ciencia hoy le regresa o le da el valor que tiene y lo indispensables que son para el crecimiento en todos los aspectos de la vida, y creo que el doctor Gallegos es el mejor. Su labor es, ¿sí me dijeron que sí lo conocían? ¿Sí? ¿Todos? ¿No? ¿Hay quien no? Ok, nomás rapidito. Es un sobreviviente de cáncer. Él atiende a sus pacientes de esta manera. Tiene más de 90 disfraces de charro negro, de charro, de indio, de apache, de chamán, de brujo, de todos. Hace un evento fantástico en febrero para las niñas, las disfraza de princesas y les regala el vestido. Este médico trabaja con la medicina, pero expresa sus emociones y sus sentimientos, reconoce los de su paciente y trabaja con ellos, con los de él, con los de su paciente. No le quito mérito a los adelantos y a la tecnología en la medicina. Hay avances, por supuesto, sorprendentes, tan sorprendentes que a muchos médicos que de veras se la creen que tienen que luchar contra la muerte, ya se sienten semidioses y pueden prolongar la vida por otros. Creo que, como decía el doctor Juan Ramón de la Fuente, debería de estar hoy. Hay una conferencia muy interesante del doctor Juan Ramón de la Fuente, El médico y la muerte. Por ahí anda circulando en internet. Bueno, sin quitarle mérito a los avances médicos, cuando él llegó a la clínica de leucemia en el Hospital Civil Nuevo, donde él es el jefe, el porcentaje de éxito era del 34%, el porcentaje de éxito actual es del 87%. La OMS, insisto, dice que las enfermedades más comunes de nuestro tiempo es la soledad, y si ustedes checan la mayoría de sus pacientes o de nuestros pacientes, sus problemas tienen un origen emocional. Se habla que hasta del 90%, incluyendo el cáncer. ¿Y de qué nos estamos muriendo? ¿De cuál es el cáncer más común aparte del de mama? Y que por cierto hoy es el día del cáncer. Creo que usted es gastroenterólogo, ¿verdad, doctor? Cáncer de colon y de todo el sistema digestivo, que hace 30 años no existía, y corríjame si me equivoco, por las emociones. Aunado, se dice, a las comidas rápidas que adoptamos en este país. Pero el cáncer nos está matando. Aunque con cáncer y sin cáncer, insisto, nos vamos a morir. Bueno, las emociones son importantes, por supuesto que son importantes, y ese es un tema increíble, hablar de emociones. Las neurociencias están investigando hasta la felicidad científicamente, la psicología positiva, la inteligencia emocional, las inteligencias múltiples. Y bueno, casi siempre nos dicen todo lo malo que tenemos, pero no nos ayudan a resolverlo. William Gordon nos dice, nos sirve de marco esta hermosa pintura de Vincent Van Gogh, la silla donde también ahí se alcanza a ver la oreja y la pipa. Por favor. Bueno, William Gordon nos dice, ¿cómo podemos transitar nuestros duelos? Nos propone 4 tareas para eso. La primera, aceptar la realidad. Me encantan, y de hecho estoy haciendo y les encargo si conocen dichos, refranes, palabras que los mexicanos ya no usamos. Los dichos se me hacen pura sabiduría popular. Me encanta uno que tiene una relación perfecta con la vida. A ver si se acuerdan. Si le has de besar el rabo, ¿para qué andas por las orejas? ¿Sí lo habían oído? ¿No? Sí, se entiende. Si tu castigo es besarle el rabo a la vaca, al caballo, ¿qué le andas besando a las orejas? Haciendo una analogía con esto, evitamos la realidad, ¿no? Y nos andamos por las orejas. Y a veces besarle el rabo nos da caray, no fue tan desagradable. Y me quitó un peso de encima. No digo que me gustara. Otra vez, las emociones. Esto está actualmente en toda la medicina.
las emociones, el manejo. Esto es parte de la inteligencia emocional, la gestión de emociones y por supuesto de las neurociencias y el estudio del cerebro, de cómo funciona el cerebro. Trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. No podemos avanzar si no reconozco primero que perdí. Si no trabajo mis emociones, ¿y qué es trabajar las emociones? Es ponerles nombre y apellido, detectarlas. Una vez que las detectamos y sabemos qué son y cómo son, las podemos detener. Y eso, por supuesto, va a mitigar el dolor de la pérdida. Forzosamente, si queremos seguir vivos, tenemos que adaptarnos al medio en que el fallecido o la vieja o el viejo está ausente. Si queremos seguir viviendo. No es fácil, porque aquí empezamos a hacer los roles que hacía ella o que hacía él. Cambiar el foco, arreglar el apagador, hacer la comida, lavar, etc. Y nos recuerda su ausencia y nos lastima su ausencia. Y esa es la más importante. Todas son importantes, pero esta es la más feliz, de colocar emocionalmente al fallecido como que no al mundo. ¿Se puede? Por supuesto se puede, aunque la persona se haya muerto. Es ubicarlo, esto no quiere decir olvidarlo, por supuesto. Inclusive, no sé si han platicado con personas divorciadas que su vida fue miserable, que dicen, me volvería a casar con él o con ella porque tuvimos 2 o 3 maravillosos hijos. Es de colocarlo emocionalmente, no quiere decir olvidarlo, porque hay cosas, definitivamente nunca vamos a olvidar una pérdida, pero sí podemos aprender a vivir con ella, y eso es precisamente la elaboración del duelo. El recuerdo de tu pérdida no te inmovilice, no te paralice, sino que te deje seguir caminando y haciendo proyectos. ¿Qué debemos hacer? Ya estamos en el tiempo. Drenar nuestras emociones y sentimientos, aunque seamos nervios. Darse la vaca, cuesta mucho trabajo. La doctora es testigo que acercarse a un paciente, no preguntarle de sus dolencias, preguntarle de sus emociones cuesta mucho trabajo, pero se puede. Hay que dejarnos apoyar, hay que hablar de quien falleció, hay que continuar con los ritos que acostumbramos, son buenos los novenarios, nos permiten sanar. ¿Qué no debemos hacer? Ocultar los sentimientos, sentirnos víctimas de la situación, que esto Jung nos habla de manera muy interesante. Aislarnos excesivamente, podemos caer en depresión. No desviar la conversación de los temas, es enfrentarlos y nunca perpetuar a la persona ausente para siempre. Eso, por supuesto, nos va a hacer daño. El tiempo. Estamos acostumbrados a decir que el tiempo lo cura todo. ¿Sí es cierto? El tiempo no cura nada. El tiempo nada más nos hace viejos, a todos. Hay quien dice que el tiempo pone las cosas en su lugar. Las pone donde le da su gana, no donde necesitamos. El duelo, señores, no es fácil. Cuesta mucho, pero cuesta más que el duelo como esa lápida, como esa piedra que aplasta. Necesitamos ayuda, y aún con ayuda podemos perdernos en el laberinto si no es la ayuda adecuada. Podemos terminar de la siguiente manera. Sigamos vivos, vamos a seguir experimentando pérdidas. Pérdidas que nos van a generar dolor, sufrimiento, angustia, tristeza, lágrimas. La tanatología no es mágica, por supuesto que no es mágica. Por arte de magia no nos va a quitar el dolor ni el sufrimiento, pero sí nos puede ayudar mucho. No podemos
hacer que la magia se vuelva realidad. Es imposible, ¿verdad que no? Sí podemos hacer que la magia se haga realidad, pero sí podemos hacer que nuestra realidad sea magia.